Revolución Network. Hola, te acabas de sumar al podcast en español de Ramiro Buteler. Acá vas a encontrar audios sobre motivación, creatividad, innovación, emprendedurismo, inspiración. Vamos a reflexionar, vamos a pensar, fundamentalmente generando sonrisas. Bienvenidos. Hola gente querida, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina para todo el mundo. Me paro y los aplaudo a ustedes por estar del otro lado. Ya un cuarto de podcast relacionados con la segunda mitad de los 100. ¿Se acuerdan cuando grabamos el 100 que decían ¿y qué va a pasar este año? Ya vamos por el 24. Gracias por los stickers, por pedirme temas. Estuvimos hablando de dinero hace muy poquito, estuvimos hablando de abundancia, hablamos de biodecodificación, hablamos del árbol. Wow, cómo gustó el del árbol. Y hoy traigo un lujo, les voy a contar. Mercedes, mira, lo primero que es Mercedes, amiga mía, con Mercedes estudiamos durante el primer año de la pandemia, una certificación muy interesante en coaching. No nos conocíamos, vivimos casi 600 kilómetros de distancia, el mismo país pero distintas provincias. Nos hicimos muy amigos. Ella es médica, muy reconocida, pero hoy está muy en el mundo de los chicos, de los adolescentes. Ya les va a contar todos los detalles. Para mí un placer, justo le engancho bien a hacer una presentación de un libro a Córdoba, ya que está en Córdoba. ¿Cómo no vamos a hacer la grabación de un podcast entre los dos? Así que, haciendo todo este preámbulo, les quiero presentar a Mercedes Yáñez, amiga de la casa, coach, médica, mamá, un montón de cosas más. Bienvenida a estos podcasts en español. Hola Rami, hola audiencia de Generando Sonrisas, espectacular. Rami, qué placer, gracias por invitarme. La verdad que Córdoba es una ciudad que amo, que conozco desde muy chiquita y siempre es un gusto para mí venir y nada, encontrarme con amigos y en esta oportunidad no solo la presentación del libro, sino también fue encontrarme en carne y hueso con gente que conocía solo en la virtualidad. Así que qué lindo salir de esa virtualidad y empezar de nuevo en este mundo real. Me encanta. Mer, recién les contaba, pero para que lo cuentes vos en detalle, porque es mucho el contenido profesional de lo que sos para lo que vamos a ir hablando y demás. Pero ¿cómo empieza esto? ¿Sos médica? Yo soy médica, otorrino. A lo largo de los años me especialicé en cirugía de oído, implantes cocleares y demás. Pero en el 2019, finales del 2019, empecé con toda esta inquietud acerca de la crianza, de la consultoría familiar, el trabajo en educación emocional, con los papás y cómo a través del trabajo con los papás logramos un impacto impresionante en el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Entonces sí, eso es lo que estoy haciendo. Me dedico a dar consultoría, talleres grupales, presenciales, virtuales, sesiones individuales, en pareja, siempre con esta temática de acompañar a los papás en estos procesos de crianza, sobre todo a tomar conciencia, a que la maternidad, la paternidad sea un vínculo desde el amor y desde la conciencia. Y justamente para poder generar ese vínculo después de confianza con sus hijos desde la conciencia, desde entiendo lo que le está pasando a mi hijo, entiendo lo que me está pasando a mí, entiendo cómo acompañarlo. No es solo dar herramientas, sino que es fundamentalmente generar este rol, este liderazgo en los papás y empoderarlos y tomar y que se animen como a tomar ese lugar, ¿no? de mamá, de papá, de guía. Siempre hago la comparación a mis pacientes de, bueno, imagínate el maestro Yoda, ¿no? De Star Wars. Bueno, así somos nosotros para nuestros hijos, esa guía, ese maestro. Así que bueno, en eso estoy. Mira, entrando de lleno porque son muchas preguntas, pero la vamos a enmarcar. No te digo el chico chiquito, pero sí te digo el niño de, no sé, 6, 7, 8 años, poner para arriba, y el adolescente. La cuestión, la demanda que entiendo que vos estás teniendo, la demanda que yo veo en las redes, las consultas que hay me está costando muchísimo gestionar la convivencia. Es como que empiezan de ahí y, como decías vos recién, saber qué le está pasando al chico, pero también saber qué me está pasando a mí como adulto. ¿De dónde nos podemos agarrar para empezar a conversar de esto? ¿Cuál es lo primario?
tener acuerdos claros. Empecemos con, no es lo mismo el chico que viene y que te consulta porque tiene bullying, el chico que viene porque no suelta el celular, el chico que es más profundo el tema y puede tener que ver con las drogas, con el alcohol, como el caso que parece simple y no lo es tanto, que no me habla, no conecto, no sé cómo. Recoméndame vos para empezar este podcast, de dónde nos agarramos para empezar a desarrollar. Bien. En primer lugar, para mí la clave es el trabajo personal del adulto. El adulto necesita, como mamá, como papá, primero salir del miedo, porque lo primero que nos pasa ante estas cuestiones es nos agarra miedo. ¿Qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué va a pasar en nuestro vínculo? ¿Qué va a pasar si es chiquito? ¿Qué va a pasar cuando sea grande? Cuando ya son adolescentes, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar con su vida? Cuando partimos desde el miedo, entramos en un modo supervivencia y entramos en un modo de ponernos a la defensiva. Y eso ya de por sí rompe el vínculo. Cuando yo ataco a alguien desde mi miedo y me vinculo con otra persona desde el miedo, también esa persona siente miedo y reacciona en consecuencia. Entonces no puede haber diálogo y no puede haber una cercanía si partimos desde ese lugar. Entonces, por eso para mí es tan importante el trabajo de los papás. Primero en sus miedos, en entender de dónde viene, en entender qué es lo que se está poniendo en juego ante estas situaciones desafiantes. Eso en primer lugar. Después se verán herramientas, recursos y se verá si ese niño necesita o ese adolescente necesita un acompañamiento personal con un terapeuta o lo que sea que se necesite. Pero si no entendemos como papás, como mamás, que tenemos que salir de ese lugar de miedo y vincularnos con nuestros hijos desde la plena conciencia y desde entrar nosotros en su mundo con suavidad, va a ser difícil que ese vínculo sane o que ese vínculo se dé. Fíjate qué lindo lo que decís. La consulta, cuando hacen de esto de la inquietud del padre que no sabe por dónde empezar, y vos hablas del miedo y empezar a ser consciente de nuestros miedos. Es como decir, empezar a pensar en nosotros. ¿Qué tiene que ver con esto? La expectativa. Porque a veces el papá viene con una expectativa que el chico no la está cumpliendo, pero está cumpliendo un montón de otras cosas, y esa expectativa es la que a él le genera esta preocupación, esta inseguridad y tirarle con toda la carga al chico con los debería hacer, tendría que hacer, hubiera sido. 100% es así. La expectativa de los padres es la que condiciona, en definitiva, qué tanto aceptamos o no a la persona que tenemos adelante. La persona que tenemos adelante es nuestro hijo, que está en desarrollo, que está en crecimiento, que es un ser humano distinto de nosotros, con sus propias inquietudes, con su temperamento, su personalidad que se va forjando a lo largo de la vida con las distintas cuestiones, pero todos venimos con algo propio, ¿no? La personalidad es una mezcla del temperamento que viene como en nuestros genes, si querés, y del carácter que se va formando a lo largo de nuestras experiencias. Y cuando los papás no vemos, no aceptamos, no entendemos eso que trae nuestro hijo, y ahí empiezan los choques. Y normalmente los choques los vamos a tener con aquellos comportamientos o con aquella personalidad de ese hijo que más problemas nos trae o que más nos choca, porque eso nos va a estar despertando algo nuestro. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Sería esto de respiro y tomo conciencia en el aquí y en el ahora, ¿no? Este aquí y ahora que tan famoso, que tanto suena como la autoayuda, cobra un sentido muy, muy especial cuando vemos la situación o vemos a nuestro hijo tal cual es, quitando de lado todas nuestras experiencias previas y todo ese debería ser, y quitando de lado todo el miedo de lo que puede llegar a pasar sí. Entonces, cuando yo veo la situación real, en el contexto real en el que está pasando, en lo que realmente mi hijo puede estar necesitando, en lo que me está queriendo decir a través de ese comportamiento, y apago todo ese ruido mental de mis miedos y mis expectativas, ahí recién puede empezar a aparecer ese vínculo
de aceptación, que es lo que nuestros hijos en definitiva quieren. En el caso del adolescente, el otro día leía de esto, de que ellos empiezan a confrontar con nosotros, ¿no? Empiezan a chocar porque empiezan a formar su propia personalidad y nos pasa como padre que, ay, pero si hasta hace un año yo era todo para él y ahora no quiere. Y está esa aceptación que cuesta, que duele, porque también te pasa que después abre la pieza, viene, te da un beso y decís, está todo bien de vuelta. No, a la noche de vuelta está todos los cables pelados. Digo, qué bárbaro ese entrenamiento para nuestra propia paciencia, para nuestra propia templanza, de estar ahí, entendiendo que son los tiempos de él y esto. Ahora, de ese lugar al de los acuerdos, de decir, che, hay un par de reglas que se ponen en esta casa. ¿Cómo es esa línea de límites? Es interesante cuando entendemos el proceso de desarrollo del cerebro, y no me quiero meter en tecnicismos con esto, pero sí es interesante este punto, entender que las habilidades sociales y emocionales no son algo con lo que nacemos espontáneamente. Las habilidades sociales y emocionales se van desarrollando o no a lo largo de la vida y a lo largo de los primeros 20, 25 años de vida. Entonces, todo este proceso, todo este caminito que van haciendo los chicos, desde los berrinches en la primera infancia, esta etapa medio como adolescente que empiezan a tener a los 4 o 5 años, que de vuelta empiezan como a confrontarnos un montón, después 8 o 9 años que pasan por esta lo que se llama la edad del no retorno, en donde empiezan a tomar conciencia de que ya no son tan chiquitos como antes, pero tampoco son grandes, entonces como que están haciendo ellos mismos el duelo de su infancia. La preadolescencia, la adolescencia, en donde necesariamente confrontan todo aquello que aprendieron y que tiene una correlación biológica también, porque empieza a ver como una reacomodación en el cerebro de elegir, bueno, con qué me quedo y con qué no. Bueno, si entendemos todo este proceso como algo natural, vamos a poder salir nosotros del lugar de víctima de nuestros hijos, ¿no? De no, porque no me escucha, porque no me hace caso, porque no me quiere hablar. Como que todo lo hacen en contra nuestra. Cuando salimos de ese lugar, podemos ponernos en el lugar de, escúchame, ¿qué necesitas vos y qué necesito yo? Y el acuerdo del límite tiene otro sentido, y el chico es parte del límite. Y esto lo podemos hacer desde muy temprana edad. No necesitamos esperar a la adolescencia. Podemos hacerlo desde muy temprana edad. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas que pase? ¿Cómo te gustaría que fueran las cosas? A mí me gustaría que fueran así. ¿A vos cómo te gustarían? Entonces, desde ese acuerdo, es que el chico lo puede también incorporar y se hace cargo y se empieza a ser también responsable de sus propias decisiones. Acá hay algo como clave que siempre hablo con los papás, es mamá y papá de acuerdo, o adultos separados o lo que sea, no importa, pero el adulto de acuerdo en ciertas líneas claras, ¿no? Como estos van a ser mis no negociables. No sé, puede ser que se bañe todos los días, máximo día por medio, por decirte, ¿no? Algo súper común, el lío de bañarse. Bueno, ¿cuáles van a ser mis no negociables? En cierto, o por ejemplo, no sé, no se dicen malas palabras en casa, o no nos pegamos en casa, no nos tratamos con respeto aunque estemos enojados. Hay ciertos no negociables que dependerán de cada familia. A partir de ahí, hay un montón de cosas que podemos ceder. Hay un montón de cosas en las que les podemos dar a ellos la posibilidad de elegir cómo lo quieren hacer. De ahí hay un montón de recursos, no sé, darles opciones, establecer secuencias de acciones, y en lugar de usar el típico condicional, no, si no haces la tarea no ves electrónicos, no sé, podés usar algo mucho más sutil y estás diciendo lo mismo, que es, bueno, cuando hagas la tarea entonces vas a ver la tele, por ejemplo. Que suena distinto, te pone en otro modo. Hay un montón después de recursos desde la comunicación asertiva, para no despertar en el chico la defensa, ¿no? La resistencia. La resistencia, exacto. Pero siempre vuelvo como a lo mismo, a partir de la conciencia de cuáles van a ser mis no negociables, cuáles son los valores que yo quiero que se vivan en familia,
y a partir de ahí es desde donde yo me planto como guía y no como el que con el dedito dice qué hay que hacer y qué no, o por el contrario, el padre, la madre que deja, bueno, que haga lo que quiera o que te dicen no puedo hacer nada, quiere estar todo el día con el teléfono y no puedo hacer nada. Bueno, ¿cómo llego a ese gris en donde logro acuerdos sin exceso de control, pero al mismo tiempo estoy atento a lo que pasa, ¿no? Es eso, es encontrar esos matices. El no negociable. Sí. Se plantea, por ejemplo, en el caso de que tuvieras la pareja, se plantea en la pareja, o sea, nos sentamos con ellos che, los no negociables en la familia van a hacer esto, y ellos también pueden opinar de algunos no negociables. Yo creo que siempre es importante para que haya una coherencia. Yo me imagino a la familia como una tripulación de un barco, ¿no? De hecho, en uno de los talleres, cuando hablamos del código familiar, hago esta referencia, ¿no? La familia es como la tripulación de un barco, en donde están mamá y papá o los adultos a cargo, como los que dirigen el timón. En una familia hay jerarquías, porque hay un adulto que dirige el barco y están los niños que tienen cierta capacidad de decisión y según su edad van a poder tener distinta injerencia en las decisiones. Entonces tiene que haber una coherencia, primero en los adultos, de qué es lo que entre los dos acuerdan. Y de ahí se expone y se pone en juego y se abre el juego para que los chicos también participen. Por supuesto que van a haber no negociables, tal vez que los chicos puedan llegar a discutir y que lo podamos revisar en familia, porque todo acuerdo es revisable y es flexible y va cambiando a lo largo de la vida porque las situaciones y las etapas de crecimiento son distintas. Entonces no nos podemos poner rígidos en los no negociables tampoco. Pero sí creo que necesitamos partir de la coherencia entre los adultos para que el mensaje llegue de una manera clara y que los chicos sepan para dónde va el barco. Porque si uno volantea para un lado y el otro manda el timón para el otro lado, y la verdad que es un barco que va medio sin rumbo. Pero sí, por supuesto, siempre los acuerdos son flexibles y son negociables y los chicos tienen que participar. Bien, fíjate que hace un rato hablaste dabas el ejemplo de una mamá, quiere estar todo el día con el celular. El tema de la tecnología, ¿no? Que nos atravesó. Que el otro día yo hablaba en un podcast de que ni siquiera nosotros sabemos hacia dónde nos está llevando, cuánta incidencia está teniendo en nuestro día a día, en el exceso de sobreinformación que nos para en un lugar que es endeble, que no tenemos ni siquiera claro, ¿no? Lo vemos en la serie, lo vemos en las películas, lo vemos en redes sociales, lo vemos en los medios de comunicación. Tu mirada y tu experiencia en base a los padres que vienen con este tema, lo que quieras compartir de esto, sabemos que va a ser funcional, así que... La tecnología llegó para quedarse, es parte de nuestra vida, de la vida del adulto, del chico, de todos. Todo pasa hoy por internet, por el celular, desde la agenda del trabajo, el uso del WhatsApp, las redes. Es inevitable que eso esté. Creo que ahí, de nuevo, la coherencia de lo que yo quiero que mi hijo haga y cómo yo estoy siendo modelo. Los hijos no aprenden por lo que les decimos, aprenden por lo que ven que nosotros hacemos. Entonces, si yo estoy todo el día mirando la pantalla y les estoy diciendo cortarla con el celular, pero yo estoy todo el tiempo con el celular en la mano en casa y me lo llevo hasta el baño, mi mensaje no está siendo coherente. Entonces, primero, coherencia. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué tengo que corregir yo desde mi comportamiento? Si estoy teniendo realmente una actitud de dependencia con los dispositivos electrónicos o no. Si realmente tengo tiempo de desconexión de la pantalla para poder invitar a mis hijos a hacer otras actividades. Pensar o investigar, bueno, cuál es el tiempo de uso diario óptimo o bueno, cuánto puedo negociar conmigo mismo, ponerme yo también límites en las pantallas, decir, bueno, hasta 3 horas por día. Cuando yo más o menos eso lo tenga manejado, recién ahí voy a poder manejar y ayudar a mis hijos a despegarse de las pantallas. Las pantallas generan adicción, o sea, esto es un hecho ya recontra 1000 comprobado. Generan adicción, despiertan
determinadas áreas del cerebro y determinada liberación de ciertos neurotransmisores que generan adicción, igual que cualquier otra cosa a la cual nos podemos volver adictos. Entonces, necesitamos tener conciencia de esto. Hoy por hoy, las recomendaciones son que los chicos hasta los 3 años no estén adelante de una pantalla, y eso no pasa, porque el chico desde los meses que tiene, ya los papás les damos el celular y nos da, y tipo, ya está como, decimos, uy, qué bueno, mirá cómo ya sabe, tiene 1 año y ya sabe manejar la tablet, ¿no? Y nos parece como buenísimo que ya arma un rompecabezas en la tablet. Lo cierto es que eso no, o sea, cada vez hay más prueba y evidencia de que no es beneficioso para el desarrollo del cerebro. Ahora, ¿cómo llego a un acuerdo? Según la edad. Obviamente un chiquito de menos de 5 o 6 años, yo tengo mucho más injerencia en el límite y voy a poder poner el límite mucho más firme. O sea, simplemente la tablet se guarda. Mira, cumpliste el tiempo de pantalla, listo, la tablet se guarda. ¡Ah, berrinche! Entiendo que estás enojado porque quieres seguir viendo, perfecto, puedes estar enojado todo el tiempo que quieras, yo estoy acá con vos, la tablet se guarda. Punto. 8 o 9 años, todavía 10 años, todavía un poco de eso lo podemos seguir haciendo, pero ya preadolescencia y adolescencia nos cuesta más y ya es como que estamos invadiendo tal vez hasta un espacio de privacidad. Entonces ahí, en lugar de batallar y ponernos como al choque, ¿no? De ir como a confrontar, que lo único que vamos a lograr del otro lado es resistencia y que se cierren aún más, es establecer este espacio de diálogo ya desde expresar mi preocupación. Mira, a mí me preocupa esto que está pasando. Acercarles información incluso. Mira, este estudio habla de esto, esta nota habla de esto, este libro habla de esto, habla de lo perjudicial que es la pantalla o el exceso de pantalla. Hay un montonazo de información al respecto. Entonces, es ya ir más. Este diálogo igual lo podemos ir construyendo desde antes, ¿sí? Pero si el problema lo estamos percibiendo ahora, bueno, meternos en el mundo de nuestro hijo, ponernos a ver qué es lo que están viendo con ellos, ¿no? Me siento al lado, miro, a ver, ¿quién es este youtuber? Preguntarles interesadamente, sin juicio, porque de repente los papás entramos en esta, pero este es un tarado, esta es una pavada, o esta, mirá lo que estás viendo. Entramos en enjuiciar y ahí más distancia generamos. Entonces es con suavidad entrar en el mundo de mi hijo, sobre todo en la preadolescencia y adolescencia, con medias, ¿no? Entrar así con mucha suavidad, a ver cuáles son sus intereses, de qué habla la gente que escuchan. Claro, qué consume, qué conversaciones tiene con sus amigos. Bueno, todo eso va generando confianza, que mi hijo sienta, que mi hija, mi hijo pueda, sienta que puede confiar en mí, que me va a poder contar algo y que yo no voy a saltar a enjuiciar o a criticar aquello que me está contando, ¿no? Porque muchas veces nuestros hijos, sobre todo en esa edad, no se acercan porque dicen, no, ¿para qué le voy a contar si me va a retar, si me va a criticar, si me va a cuestionar? Entonces, bueno, desde esa suavidad y respeto, creo que puede ser una buena manera de entablar esta conversación. Muy, muy interesante. Te escucho y siento o pienso que mucho de esto tiene que ver con uno, como padre, lo que nos espeja, lo que no nos enseñaron a ser papás, los miedos nuestros, las inseguridades volcadas en esto. Recién me resonaba cuando decías ponernos a ver, no sé, al youtuber que ellos siguen y no juzgarlo, ¿viste? Porque decís, che, el chico por algo lo consume, a algo le gusta, y para nosotros es una soncera, para nosotros es re aburrido, y ahí nomás vos etiquetas. Entonces él después capaz que le da vergüenza ver adelante tuyo lo que él ve, pero lo quiere ver. Entonces se va a ir escondiendo y te va a ir ocultando. Entonces, cuantas más etiqueta nosotros pongamos a sus comportamientos, y esto es la etiqueta desde muy temprana edad, ¿no? Cuantas más etiquetas les pongamos, más los estamos limitando también, y más estamos imposibilitando su apertura, porque ¿quién va a querer ir a contarle? Yo no te voy a ir a contar algo para que vos me digas, no, pero es una pavada, no, pero no seas ridícula, no, pero eso estás perdiendo el tiempo. No me van a dar ganas de ir a contarte. Entonces, ¿por qué a veces actuamos con nuestros hijos de una manera que no actuaríamos jamás con otra persona? Claro. Eso para mí es como la clave. Y ahí de nuevo se ponen en juego los miedos, nuestros miedos.
porque, ay no, porque si mira tanto a tal youtuber, entonces no sé, o va a ser un inútil, o qué va a hacer de su vida, o si es desordenado, va a vivir en una posilga, o no sé. Empezamos a fantasear un montón de cosas, que eso no quita que no establezcamos límites, que no establezcamos normas, que no les manifestemos nuestras expectativas, pero desde nuestra expectativa, esto es lo que a mí me gustaría que pasara, pero respeto y acepto ciertas cosas que por ahí no pasan. Tengo un montón de mamás y papás que he ido acompañando, ¿no? Con este tema de no ordena su cuarto. Bueno, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para que ordene su cuarto? Y es una pregunta que los papás se quedan, ¿cómo hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Sí, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde? Porque eso ya después cada uno, no sé, ¿qué vas a hacer? ¿Encerrarlo hasta que haga su cama? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que tu hijo haga lo que vos querés que haga? Esa es una pregunta que cada uno se la tendrá que responder. Los invito a que la piensen. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que mi hijo haga lo que yo quiero que haga? Cuando lo empezamos a ver de esa manera, bueno, empezamos a darnos cuenta de que, no estoy dispuesto a, no sé. Y muchas mamás, muchos papás me contaban, mirá, dejé a mi hijo preadolescente, su cuarto era un despiole, toda la ropa tirada, y yo pasaba y cerraba la habitación. Le decía que lo ordenara, no lo ordenaba, bueno, listo, cerraba la habitación para no ver. Y al cabo de unos pocos días, el chico mismo iba y le decía a la mamá, ¿me ayudás a ordenar? Y nada, y ordenan juntos, y eso se abre otra posibilidad. Se abre otra posibilidad, porque el chico tampoco es tonto, subestimamos a los chicos muchas veces. Subestimamos, y mismo creo que nos subestimamos a nosotros mismos. No confiamos en los valores que les estamos transmitiendo y necesitamos como ese exceso de control y asegurarnos de que de verdad entendieron lo que les dijimos o lo que les enseñamos, ¿no? Y eso parte de una gran desconfianza de nosotros mismos como papás y mamás. Y de nuevo nuestros miedos, ¿no? Entonces es como todo un ciclo. Eso. Tremendo. Amiga, la verdad es que uno puede estar hablando horas de esto, ¿no? Sí, a mí me encanta este tema. Escucha, para ir cerrando, primero gracias, muchas gracias. El que nos está escuchando del otro lado, al que le resuena, al que lo moviliza, al que capaz que está pasando algo más profundo, ¿no? Un chico con adicciones, con bullying, con alguna cuestión, un salvavidas, ¿qué pueden hacer? Contar un poco dónde seguimos en las redes, pero alguna recomendación de algún libro, de alguna película, de alguna serie, de algún podcast, de algo que digas, mira, acá hay contenido que les puede llegar que puede ser la punta de la soga para empezar a tirar y empezar a encontrarse con más y más de esto. Aquel que dice, Mer, necesito mucho más de lo que en este podcast nos estás compartiendo. Mira, cada situación particular, bullying, adicciones, acá también como cierre me gustaría llevar como este mensaje de los papás no somos los culpables de todo, porque muchas veces también está esta cuestión del latigazo, si mi hijo sufre bullying es culpa mía, o si mi hijo cayó en las adicciones es culpa mía. Es todo un conjunto de cosas, ¿sí? Los papás tenemos un rol muy importante en el desarrollo, como te decía antes, de las habilidades sociales y emocionales, y en eso se pone en juego todo esto del bullying, adicciones y demás. Pero vivimos también inmersos en una sociedad y hay un montón de otros factores externos que se van poniendo en juego. Entonces, como papás, estar alertas, escuchar a nuestros hijos. Creo que hay 3 cosas que los papás tendemos a hacer y que son perjudiciales en el mediano y en el largo plazo, sin duda. Una es minimizar lo que nuestros hijos nos dicen, minimizar sus emociones, sus sentimientos, sus preocupaciones. Muchas veces incluso las ignoramos de plano y es como ni siquiera les prestamos atención. Y algo que es peor todavía, muchas veces juzgamos, criticamos, castigamos, reprimimos estas cuestiones o estas problemáticas que nos van trayendo nuestros hijos. Entonces,
esto como salvavidas, revisar si estoy cayendo en alguna de estos 3 comportamientos, ¿sí? Que es minimizar, ignorar o castigar, ya sea verbalmente o de la manera que sea, pero reprimir esas emociones negativas. Eso como primera instancia. En mis redes sociales es @Mercedes Yanes Coaching en Instagram, o me buscan como Mercedes Yanes, y después, bueno, libros, eso ahora la verdad que no se me ocurre para decirte, pero bueno, en Instagram hay un grupo de Argentina, la Asociación Argentina contra el Bullying, que tiene muchísima información y es maravilloso todo el contenido gratuito que tienen, incluso creo que tienen red de psicólogos y demás como para consultar y demás. Bueno, mi trabajo, que es acompañar a familias, estoy trabajando mucho con matrimonios y eso es maravilloso, tener sesiones con la pareja, porque ahí es, de nuevo, ¿no? Los 2 papás en coherencia criando y con la misma conciencia a los hijos. Y esto de escucharlos. Todo ser humano tiene la necesidad básica de sentirse escuchado, de sentirse amado y de sentirse validado. Y validar al otro no es darle lo que quiere, es te entiendo, te veo, te escucho. Y es eso, empezar a ejercitar esa validación hacia nuestros hijos. Te veo, te escucho, te entiendo, te acepto. Y eso no significa que te voy a dar todos los gustos. Pero partiendo desde esa aceptación y de ese ver, creo que desde donde podemos empezar a sanar esos vínculos con nuestros hijos. Amiga querida, un placer haberte tenido. La verdad que has tirado disparadores, recomendaciones, consejos, experiencia y mucho conocimiento. Desde toda la comunidad te agradecemos muchísimo que hayas pasado por este lugar. Gracias a vos y un abrazo enorme a todos los oyentes de este hermoso podcast. Pasó Mercedes Yanes desde Buenos Aires, Pergamino, para todo el mundo. Ahora estamos en Córdoba grabando. Como siempre te digo, si te gustó, si te resonó, si te parece que le puede servir a alguien, recomienda, etiqueta, nos suma muchísimo a hacer crecer cada vez más esta comunidad de locos lindos. Ramiro Buteler, mi nombre, desde Córdoba, Argentina, en este Generando Sonrisas para la gran plataforma de Revolution Network. Un placer estar de este lado. Nos vemos la semana que viene. Dale. Chau, chau.